Me llamo Chris, soy el apoyo técnico para AICA. Les doy la bienvenida a todos asistentes, todas asistentes, ponentes, miembros de AICA, a este seminario que es organizado por las secciones nacionales de AICA en España, Cataluña, Portugal. Y el evento está sobre el título Referentes de la crítica de arte en la península ibérica, Mujeres en la crítica. El evento está siendo grabado y va a estar disponible en el canal YouTube de AICA International. Por favor, mantengan sus micrófonos cerrados y pueden utilizar el chat de la plataforma Zoom para sus preguntas que serán contestadas al final de las ponencias. En nombre de AICA, les deseamos que bien disfruten del seminario y para su apertura oficial le doy la palabra a Pilar Cruz. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristielén. Muchas gracias a todas y todos por asistir a este webinar sobre referentes de la crítica de arte. Y para comenzar, voy a dar la palabra a los presidentes de las respectivas secciones nacionales de AICA para que den unas palabras y a continuación presentaré a las ponentes. El año pasado, Jesús Pedro Lorente nos prometió que después de un webinar dedicado a críticos de arte, todos hombres, este año para cumplir con la paridad sería protagonistas solo mujeres y así ha sido. Por tanto, Miguel Ángel, pues te paso la palabra y te agradezco que nos des, bueno, que nos hagas una introducción. Después le daré la palabra a Joan Vila-i-Bosch y por último a Ana Tostoes. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Unas palabras de bienvenida breves, sobre todo de agradecimiento, ¿no? Por encontrarnos de nuevo en este foro ibérico que da continuidad a ediciones pasadas. Quiero agradecer en principio a AICA todo el apoyo que nos está prestando, impulsando esta colaboración entre asociaciones, fomentando este tipo de eventos que ya inició en su etapa la presidenta Lisbeth Rebollo y que sigue ahora apoyando firmemente la presidencia de Malgorzata Kazmierczak de AICA con su equipo de dirección. Y también su equipo técnico centrado en la figura de Cristielen Ribeiro, que siempre con su buena disponibilidad y excelente trabajo pues puede gestionar esta actividad. Gracias también a Pilar por aceptar este reto y coordinar el acto, a Joan Vila desde AICA Cataluña, que se ha ocupado todos estos meses de buena parte de la intendencia de esta actividad, y un saludo cordial y un agradecimiento a los colegas, a los presidentes de las secciones nacionales de AICA Portugal, Ana Tostoes, y de AICA Cataluña, Albert Mercadé, felicitándonos de cómo entre las tres secciones hemos conseguido dar forma y continuidad a un proyecto ilusionante que, en el merecido homenaje a nuestros grandes críticos, se ha querido fijar esta vez en el necesario y relevante protagonismo de las mujeres en la crítica. Un webinar avalado por el prestigio de las figuras homenajeadas, como por la entidad y calidad de sus ponentes. No me detengo ahora en ninguna de ellas, que serán reseñadas por Pilar, solo reconocer su calidad científica y humana y el conocimiento directo, larga amistad en algunos casos, que las une con sus referentes de los que nos van a hablar hoy. Igual que en anteriores convocatorias, este webinar no quiere ser un evento único, aislado, que aunque se repite anualmente, busca un desarrollo, una continuidad mayor, formando parte de un proyecto más ambicioso en el que venimos trabajando y del que vamos dando puntuales resultados, ¿no? Que es un repositorio web sobre los grandes críticos de las respectivas asociaciones, en el que recogemos sus trayectorias con imágenes, audiovisuales, artículos, publicaciones, entrevistas, que quiere mantener viva y activa esta iniciativa de merecido reconocimiento a sus grandes protagonistas. Ya AICA Cataluña presentó un avance el año pasado. Este año creo que siguen avanzando en el repositorio. Nosotros también en breve haremos una presentación pública ya con todas las actividades subidas, incluida la de hoy en la que estamos. Y bueno, pues agradecer a todos el trabajo realizado hasta ahora.
No me quiero entretener más. Una cámara y un micrófono son una tentación siempre para muchos, pero yo me quedo aquí. Reitero mi agradecimiento y mi felicidad por encontrarnos de nuevo, al menos en este mundo virtual, que de una u otra forma también nos une. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. A continuación pasamos la palabra a Joan Vilaboix, de ACA Cataluña, AICA Cataluña. Por favor, Joan. Sí, en primer lugar, disculpad mi voz por motivos evidentes. Estamos muy contentos de, por segundo año, hacer este evento. Nos enorgullece poder hablar de críticas de arte por críticas de arte. Creo que es un evento que tiene mucho futuro, de poner a disposición de los críticos de todo el mundo, en este caso de toda la península ibérica, a el saber de personas que han trabajado durante muchos años en nuestro campo de en nuestro campo, ¿no? Y no me quiero entretener más porque mi voz no me lo permite, pero creo que será muy interesante ver y ya pensar para el siguiente año. Muchas gracias, Joan. Y por último, Ana Tostões, de AICA Portugal, presidente de AICA Portugal. Muchas gracias, Pilar, por me pasares la palabra. Bueno, voy a ser un poco repetitiva, mas es inevitable, un poco para agradecer a los compañeros de AICA España en la persona de Miguel Ángel. Ya es la tercera vez que estamos trabajando juntos. Muchas gracias, Miguel Ángel, y toda tu gente. Y también saudar muy vivamente a Juan Vilaboix. Espero estar hablando de un modo que se entienda tu nombre. Es un placer estar juntos y también saudar naturalmente a Pilar Cruz, que ha aceptado este reto este año más, me apetece decir, más fuerte, porque nos estamos dedicando a las mujeres críticas de arte en la península ibérica. Por tanto, Teresa Ortega Coca, Mara Luisa Borras y Silvia Chicó, que para nosotros y nosotras es un placer inmenso de la presentar. Yo quería muy rápidamente, exacto, si me permiten, solo partillar mi... Creo que está bien, ¿no? Sí. Silvia Chicó es nuestra catedrática de la Universidad de Lisboa, es la presidenta de nuestra asamblea de AICA y ha tenido un percurso longuísimo que va a ser presentado por Isabel Nogueira y tenemos aquí una especie de tesoros que es nuestra amiga en la revolución, en la calle, trabajando un poco por todo el mundo, de Oriente a Occidente, Brasil, San Salvador. También desde el inicio trabajando en Laica, Portugal, y siempre andando, la vemos aquí en Kiefer, en Milano. Cierro ya la pantalla, esto era solo un appetizer. Y me resta saudar todos los compañeros y decir que es un placer inmenso estarmos juntos mismo en sistema digital, lo que nos permite poder hacer estos webinars más regularmente. Y claro que agradecer mucho a AICA Internacional y también a María Luisa Fachedas, que nos parla maravillosamente brasileño, español y todas las lenguas, y saudarla el AICA Internacional por promover y nos apoyar en estas actividades que están interligando las varias AICAs de la península ibérica. Muchas gracias, Pilar. Cierro. Muchas gracias a ti, Ana. A continuación vamos a pasar ya a la primera ponente, Blanca García Vega, que nos hará su ponencia sobre la crítica de arte Teresa Ortega Coco. Blanca es catedrática de Historia del Arte, colaboradora honorífica del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid,
especializada en historia del grabado, ha participado en congresos, direcciones de máster, ha colaborado en proyectos de investigación, ha recibido premios. Docente de arte contemporáneo, crítica de arte, ha publicado artículos, monografías y es presidenta de la Asociación de Críticos de Arte de Castilla y León. Miembros de jurados diversos, miembro del Comité Científico Internacional de la Bienal Internacional del Arte Contemporáneo de Florencia, docente y dedicada especialmente al estudio del arte oriental y, por tanto, miembro fundador del Centro de Estudios de Asia y miembro del Consejo Asesor de Casa Asia, entre muchas otras cosas. Blanca, por favor, si te parece bien, puedes comenzar con tu ponencia. Sí, muchas gracias. Bueno, lo primero, quiero expresar mi agradecimiento a la organización por invitarme a participar en este webinar para hablar de Teresa Ortega Coca, con la que tengo una especial vinculación, pues desde que entré a la universidad con 18 años, Teresa ha formado parte de mi vida. Hemos sido compañeras de carrera, compañeras del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid, fundamos la Asociación de Críticos de Arte de Castilla y León junto con Manuel Bouza, otra maravillosa persona que también tristemente nos ha dejado. Y hemos compartido tantas actividades, tantos viajes, tantas vivencias, que ella sigue presente en mi vida. Por eso voy a hacer un resumen, pues por el tiempo que nos dejan mínimo. Está su currículum vitae y la lista de publicaciones que hablan por sí mismas. Por eso aquí lo que voy a hacer es un sencillo esbozo de su perfil, centrándome sobre todo en su faceta como pionera de la crítica de arte en España. Por eso, para hablar de Tere Ortega Coca como un referente en la crítica de arte contemporáneo en España, conviene hacer una serie de matizaciones primeros. La unidad conceptual del arte comprende no solo los propios artistas, los autores, sino también a las distintas funciones profesionales de promoción y difusión del arte. Importa mucho, por tanto, dar el lugar que corresponde a todos aquellos que, sin ser ellos mismos artistas, tienen relación con el entorno en que se desarrolla el arte. Últimamente se está centrando la atención en la aportación femenina entre los profesionales que han intervenido en el contexto del arte contemporáneo en España. Y en este contenido está su atractivo y su dificultad. El interés es evidente porque el arte actual también debe su existencia a la acción de muchas mujeres que desde diferentes puestos de la administración o por propia iniciativa han estimulado el arte contemporáneo. La dificultad está en la falta de estudios de carácter científico realizados con rigor en este tema y pone de manifiesto la necesidad de configurar un edificio metodológico para su investigación y sistematización. El eje temático que se ha elegido para este webinar se concreta en las mujeres que son un referente en la crítica del arte contemporáneo en la península ibérica, representadas por Teresa Ortega Coca, María Luisa Borrás y Silvia Chicó. Pasa, imagen. En el año 2013 se celebró en el Museo Reina Sofía de Madrid el 14 Congreso Nacional de la Asociación Española de Críticos de Arte, La Mujer en el Arte, donde se presentaron ponencias, comunicaciones y debates sobre las distintas actividades femeninas que contribuyen a la configuración del arte contemporáneo en España. Y desde la visión general aportada, un tema de reflexión y un motivo de análisis fue la constatación del progresivo ascenso de la presencia femenina en el mundo del arte desde las últimas décadas del siglo XX. Junto a las destacadas aportaciones iniciales de la mujer a la crítica de arte en España, como la de Carmen Burgos o la de Margarita Nelken en el entorno internacional, la motivación de elegir la figura de Teresa Ortega Coca para una de las ponencias del Congreso fue porque en ella confluyen las diversas vertientes de la creación artística contemporánea y su proyección en el entorno social, entendido en su amplio sentido. Cuando la intervención femenina era escasa en el mundo de la difusión y de la crítica del arte contemporáneo en nuestro país, la dedicación vital de Teresa Ortega Coca fue la de una mujer postulada en la defensa y promoción del arte desde la libertad de opinión a través de la crítica de arte especializada,
como intermediadora entre el artista y el público y en el ejercicio de la profesión desde la institución mediatizada. En el análisis del fenómeno artístico contemporáneo, tanto los artistas, las galerías, los museos, las publicaciones, la celebración de exposiciones, certámenes, conferencias, debates y otras actividades son metodológicamente inseparables. Y en todas ellas Teresa Orcoca ha participado. Con su trayectoria personal y profesional se pueden trazar ligeros rasgos de una complicada dinámica en la que la mujer española se ha ido haciendo cada vez más visible en la profesionalidad del arte en España. Veamos pues un perfil de esta figura, Teresa Ortega Coca, dentro del contexto del arte contemporáneo en España para ver mejor su dimensión. Los especiales acontecimientos que se vieron en la España del siglo XX requieren de unas claves interpretativas específicas para intentar comprender la evolución de la actividad artística en el propio contexto histórico. En el periodo de la anteguerra, antes de 36, se estaba viviendo en España una verdadera apertura artística hacia los movimientos de vanguardia. Escenario y escaparate de esos cambios eran Barcelona, donde la Galería Dalmau ofrecía la posibilidad de ver novedades europeas, y Madrid, donde existían inquietos núcleos como la residencia de estudiantes. Iniciativas como la exposición de los artistas ibéricos del 25, la exposición internacional de Barcelona del 29, la fundación del Gatepac en el 29 o la constitución en el 32 de los Amigos de Artes Nuevas, el ATLAN, estaban impregnadas del espíritu de las vanguardias europeas. Pero en España el contraste entre las vanguardias estéticas y la cultura conservadora imperante era tan violenta que provocaba una discrepancia automáticamente conectada con las contraposiciones sociales y los conflictos político-económicos que dominaban la vida española del momento. El impacto de la guerra civil interrumpió las evoluciones de la primera apertura del arte español. Al terminar la guerra en 1939, el país estaba en ruinas y enseguida sobrevino el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la situación de posguerra frenó todo el proceso de apertura. Con esta realidad histórica vino al mundo en Madrid Teresa Ortega Coca, hija del militar de carrera Leopoldo Ortega, que fue el designado por el Consejo Nacional de Defensa junto al teniente Antonio Garijo para negociar con Franco en Burgos el final de la guerra en 1939. La década siguiente, la de 1940, con el cierre exterior de la dictadura, mostraba un debilitamiento cultural incrementado por el exilio de los artistas de vanguardia considerados opositores al régimen. Los espacios de difusión del arte se quedaron reducidos a pocas manifestaciones artísticas, como la Exposición Nacional de Bellas Artes, algunas galerías como Biosca, Macarrón o Buchol. Un ejemplo de esta precariedad es que la Academia Breve de Crítica de Arte, creada en el 41 a iniciativa de Eugenio Dors, tuviera domicilio en la Galería Biosca. El aperturismo en la década de los 50 permitirá conectar de nuevo con el arte internacional, en el que triunfaban las tendencias abstractas y resurgieron las vanguardias. Artistas pertenecientes a grupos significativos como la Escuela de Altamira, Daualset, Grupo Pórtico, Equipo 57, el Grupo Parpalló o El Paso alcanzarán un reconocimiento internacional. En 1951 se creó el Museo Nacional de Arte Contemporáneo y se organizaron las Bienales Hispanoamericanas de Arte. Por entonces se dieron a conocer destacados críticos como Cesario Rodríguez Aguilera, Manuel Sánchez Camargo, Juan Antonio Gallanuño, Ramón Faraldo, José Hierro, Vicente Aguilera Cerny o Julián Gallegón. En el ámbito catalán estaba Eduardo Cilrot, Alexandre Cirici Pellicer, próximo al Daualset, mientras que José María Moreno Galván y Manuel Conde eran partícipes del Grupo El Paso. De heterogénea procedencia, artistas, escritores, poetas y sobre todo periodistas son los que hacen la crítica de arte, mientras que en la práctica la mujer crítica es casi inexistente. En estos años de la inicial apertura española, Teresa Ortega Coca empezó a estudiar medicina, que enseguida dejará para casarse y ser madre de 5 hijos. En la década de 1960, el comienzo del desarrollo industrial favoreció una época de libertades y se vivió un rápido proceso de masificación,
con un estallido cultural y artístico. Los centros artísticos más activos seguían estando en Madrid y Barcelona, pero al tiempo surgieron otros núcleos, como Valencia, Bilbao, Sevilla o Cuenca. En 1964 se inauguró la Galería Juana Mordó y junto con ella solo 3 mujeres eran directoras de galerías de arte en Madrid. Diapositiva, imagen, por favor. La Asociación Española de Críticos de Arte se fundó en 1961 y tuvo como primer presidente a José Camón Aznar, al que siguieron otras personalidades destacadas en el mundo de la cultura, siendo Rosa Martínez de la Hidalga la única mujer que ha presidido a ECA. En esta fotografía vemos a Rosa Martínez de la Hidalga y a Teresa Ortega Coca junto con el crítico. María Teresa, siguiente. Teresa Ortega Coca inauguró la década de los 60 con una exposición como artista en la Galería Castilla de Valladolid en el 63. Y curiosamente, el titular de la crónica del periódico que reseñaba esta exposición se titulaba Madre de familia y artista. Ese era el concepto que se tenía en ese momento de la relación entre el arte y la mujer, y era como la gran excepción. El éxito obtenido en ventas en esta exposición le provocó una reflexión sobre el funcionamiento del arte, y para profundizar en su conocimiento se matriculó en la Universidad de Valladolid en la Facultad de Filosofía y Letras. Mientras cursaba la carrera, en 1966 el periódico Diario Regional de Valladolid la contrató para colaborar en la sección de crítica de exposiciones. Fue entonces cuando Ortega Coca comprobó que escribir le resultaba mucho más satisfactorio que pintar, así que dejó definitivamente la pintura. Publicó sus críticas en este medio hasta 1977 y posteriormente en el norte de Castilla, de 1982 al 84. Desde entonces siguió publicando sobre crítica de arte en continua periodicidad, libros, catálogos, ensayos, artículos en revistas especializadas. Su buen estilo literario y el profundo análisis de los fenómenos artísticos que ha tratado le valieron el reconocimiento de los entendidos en arte, así como de los propios artistas. Compartió la actividad periodística con una mayoría de críticos, como Juan Antonio Manuel Campoy, Raúl Chavarri, Manuel García Viñolas, José Castro Arines, José Corredor Mateos, Daniel Gerald Miracle, Carlos Areán o José Luis Marín Medina, entre otros, al tiempo que muy pocas mujeres ejercían la crítica en el arte de las artes plásticas, salvo casi excepciones: Elena Flores, Isabel Cajide, que fundó la revista Artes en el 61, o los que aquí se presentan ahora. En 1966 se celebraron en Madrid los primeros coloquios de la crítica y en el 68 se impartió el primer curso de crítica en la Universidad de Verano de Santander, a los que asistió Teresa Ortega Coca. Siguiente, por favor. En 1969 fue nombrada directora de la sección de arte del Ateneo de Valladolid, programando durante 40 años una productiva labor con la organización de cursos, coloquios y mesas de debate. En 2009, al que pertenece esta fotografía, se la nombró socio de honor del Ateneo en un homenaje en la universidad. La década de 1970 es la etapa de la transición en España. El atentado de Carrero Blanco en el 73, seguido de la muerte de Franco en el 75, coincide con la difusión de las nuevas corrientes artísticas orientadas ahora más hacia lo conceptual o lo minimalista o los neos. La apertura de nuevas galerías llevaba un ritmo creciente y se produjeron puntos de encuentro artísticos como la Galería Vandrés del 70 o la Galería Buades del 73, un centro abierto que dio a conocer nuevos artistas y por la que pasó la llamada movida madrileña. Teresa Ortega Coca en 1970 obtuvo la licenciatura y se incorporó como profesora en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid. Inició el doctorado entonces sobre la escultura española contemporánea, que le permitió conocer y estrechar amistad con los más importantes escultores españoles, como Teiza, Chillida, Pablo Serrano, Baltasar Lobo, Martín Chirino o Paco Barón. A lo largo de los 70 desarrolló también una fuerte actividad editorial en apoyo del arte contemporáneo y sus creadores. A modo de ejemplo, imagen,
En 1972 se instaló en un tramo del Paseo de la Castellana de Madrid el Museo de Escultura Contemporánea al aire libre, y este acontecimiento lo analizó y publicó Teresa Ortega en el Boletín de la Universidad. Siguiente. En 1973, al año siguiente, se celebró la primera exposición internacional de escultura contemporánea en Santa Cruz de Tenerife, donde ella participó activamente y fue motivo de otra de sus publicaciones. Siguiente. Al finalizar la década, en 1979, publicó el libro Eduardo García Benito, que tuvo una segunda edición en el 99, aumentada y en bilingüe español-inglés. Este profundo estudio sobre García Benito y su vinculación al Art Déco derivó en muchas actuaciones y publicaciones, tanto referidas a Benito como al Art Déco. En el contexto español, el entusiasmo artístico irrumpió en la década de los 80. El intento de golpe de Estado del 81 acrecentó la necesidad de democracia y libertad, que se consolidaron con la subida al poder de los socialistas en el 82. En el ámbito artístico se definió una política efectiva de apoyo y promoción del arte contemporáneo. Se editaron numerosas revistas como Lápiz y numerosos eventos. Como en 1982 se inauguró la primera edición de Arco, creada en 1980 por la también vallisoletana Juana de Aizpuru. Teresa Ortega Coca colaboró en sus inicios con Arco porque suponía una apuesta fuerte para establecer en España una feria internacional de arte contemporáneo. Esta efervescencia cultural y artística se materializó en algunos datos, como las más de 100 galerías abiertas en Madrid, en respuesta a la subida del mercado del arte. A partir de los 80, las mujeres comenzaron a tener una presencia destacada en el arte contemporáneo en España. Directoras y conservadoras de museo, gestoras, promotoras, docentes, comisarias, galeristas, coleccionistas o críticas de prensa y televisión. También se extendió su acción al ámbito internacional en figuras como María Corral, Carmen Jiménez, Dolores Jiménez Blanco o Marguerite Rowell. La posmodernidad significó la ruptura generacional con el mundo del arte. A modo de ejemplo, la Galería Vigande se destacó por sus performances, por sus happenings, y contó con la visita de Andy Warhol. Los críticos Simon Marchand, Tomás Llorens y Juan Manuel Bonet han analizado la configuración de ese arte nuevo. Imagen. En 1982, cuando se celebró en Peñíscola el segundo encuentro internacional de la crítica de arte, el patrimonio histórico-artístico en la vida y la cultura actuales, la comunicación de Teresa Ortega Coca fue la protección del arte contemporáneo en España y la legislación del patrimonio histórico-artístico, donde denunciaba la desprotección que venía sufriendo el arte contemporáneo en España, cimentado ello en un exhaustivo análisis legislativo. Tanto en el primer encuentro del 80 como en este segundo encuentro, los dos de Castellón, en ellos intervinieron algunas personalidades de la crítica internacional, como figuran ahí, como Gillo Dorfles, Julio Carlo Argan, Pierre Stany o Eduardo Westerdahl. En 1982, coincidiendo con la presidencia en la ECA de Enrique Azcuaga, Teresa Ortega Coca entró en la Asociación Española de Críticos de Arte, de la que fue vocal y vicepresidenta. En el 84 fue miembro de la ICA. Siguiente. En 1984, también en ese año, escribió sobre la escultura de Baltasar Lobo, al que Teresa Ortega Coca visitó en su taller de París, que se le ve ahí detrás en la fotografía detrás de una de sus maternidades. También en ese año defendió su tesis doctoral sobre la escultura contemporánea española, por la que tuvo el premio extraordinario de doctorado. La década de 1900 fue muy importante para España, por ser la sede de grandes acontecimientos internacionales como las Olimpiadas de Barcelona o la Exposición Internacional de Sevilla de 1992. Se consolidaron entonces las comunidades autonómicas y las instituciones y organismos, tanto públicos como privados, realizaron un gran esfuerzo de promoción del arte contemporáneo. A modo de ejemplo, en 1992 se inauguró el Museo Thyssen. Esa década de los 90 fue también importante para Teresa Ortega Coca. Siguiente. Entre 1989 y 1994
publicó una serie de 8 monografías de escultores españoles contemporáneos. Aquí tenemos la monografía de Francisco Barón, siguiente. En la siguiente veremos la de Venancio Blanco, siguiente. Y en 1995 fundó la Asociación Castellano-Leonesa de Críticos de Arte, de la que fue su presidenta hasta el año 2007 y después su presidenta de honor. Es en esta década de los 90 que le llegó a Teresa Ortega el reconocimiento nacional e internacional. Referencias bibliográficas sobre ella se incluyen en la Enciclopedia de Arte Español del siglo XX o en la Gran Enciclopedia Larousse. En el ámbito internacional, el siguiente, fue nombrada comisaria científica de la primera Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Florencia del 97, del que fue jurado internacional entre 1999 y 2003. En 1998, la Fundación Inamori de Japón la designó asesora para nominar a los candidatos al Premio Kyoto de Japón. Y en 1999, la Academia de Letras, Artes y Ciencias, la Trinacria de Italia, la nombró académico de mérito por filosofía por historia del arte. Los inicios del nuevo milenio vinieron marcados por la crisis sociopolítica y sobre todo económica que se ha incidido directamente en el mercado de arte y en su estimación. La crítica de arte ha sufrido también esta crisis hasta plantearse recientemente un webinar de la ICA para analizar la parálisis y disrupción de la crítica del arte. Ese sentimiento de desencanto ante la situación actual del arte también lo acusaba Teresa Ortega Coca, pero el desánimo no la impidió seguir alzando la voz a favor de la defensa de unos principios que cada vez más consideraba imprescindibles para el futuro del arte. En el año 2000 se celebraron en el Instituto Diego Velázquez del Consejo Superior de Investigaciones Científicas las 10º Jornadas de Arte, el arte español del siglo XX, su perspectiva al final del milenio. Y Ortega Coca planteó presente y futuro del arte, modernidad, vanguardia y posmodernidad en el ángulo óptico del final del milenio. En 2005 expuso sus opiniones sobre la crítica de arte en el contexto actual cuando se celebró el 11 Congreso de AECA con la ponencia Crítica de Arte y Medios de Comunicación, Fotografía, Vídeo y Últimas Tecnologías. Imagen, por favor. Teresa Ortega Coca murió el 12 de septiembre de 2018 y a título póstumo, siguiente por favor, la Diputación de Valladolid dio la denominación Sala Teresa Ortega Coca a la Sala de Exposiciones del Palacio Pimentel de la Diputación de Valladolid. Siguiente. La extensa lista de publicaciones, conferencias, organización de debates, participación en jurados, concesiones de premios, concursos y bienales, dirección de tesis doctorales, compendia un trabajo ímprobo dedicado al arte contemporáneo. Muy importante ha sido su actividad como profesora universitaria de la especialidad de Historia del Arte, en la que con gran vocación se dedicó preferente al arte contemporáneo cuando en la universidad tradicional se trataba muy poco. Por sus conocimientos y su capacidad de comunicación ha creado escuela entre sus alumnos de arte contemporáneo, de los que algunos han continuado su labor en distintos ámbitos profesionales. Como directora de tesis doctorales, ha marcado unas líneas de investigación en arte contemporáneo español conducentes a ir completando los conocimientos sobre el arte del siglo XX para la construcción del panorama del arte contemporáneo en España. Teresa Ortega Coca inició su dedicación apasionada al arte contemporáneo en un mundo de hombres, y cuando la presencia femenina en el mundo de arte tomaba protagonismo, ella participó activamente en ese proceso de reconocimiento y ascenso del arte contemporáneo en España hasta alcanzar la consideración internacional, y lo hizo desde la periferia, fuera de la centralización que ejercían Madrid, Barcelona o Valencia, lo que en absoluto de ninguna forma implica un menor nivel, pero sí mayor esfuerzo y dificultad para obtener cada reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Sin duda apasionante la trayectoria de Teresa y qué gusto poder escucharla de ti, de tu boca, con esa pasión y con ese cariño con el que nos has acompañado por la vida
profesional de Teresa. Sí. Muchísimas gracias. Os recuerdo a todas las y todos los asistentes que si tenéis preguntas las podéis poner en el chat y al final de la sesión podremos dirigir las preguntas pues, a quien sea menester. A continuación os presento a Isabel Nogueira. Isabel Nogueira, de AICA Portugal, es doctora en Bellas Artes, especializada en Ciencias del Arte por la Universidad de Lisboa. Es postdoctorada en Historia y Teoría del Arte Contemporánea por la Universidad de París I, historiadora y crítica de arte y ensayista. También, bueno, profesora de la Sociedad Nacional de Bellas Artes, investigadora, es editora de la revista Arte y Cultura Visual y autora de varias monografías como, por ejemplo, del posmodernismo, la exposición Alternativa Cero, Alternativa Cero, el reafirmar de la posibilidad de creación, publicadas por la Universidad de Coimbra, o Teoría del Arte del siglo XX, Modernismo, Vanguardia, Neovanguardia y Posmodernismo. Disculpad porque lo estoy traduciendo directamente del portugués y a lo mejor lo he dicho un poquito mal, Isabel, ya me disculparás. Y Está muy otros, bien, sí, muy y bien. otros como Teorías del arte, del modernismo en la actualidad o Cómo puede esto ser arte. Es un título que personalmente me encanta, es retador. Breve ensayo sobre crítica de arte y juicio del gusto. Em, Ella nos va a hacer una semblanza de la crítica de arte Silvia Situ. Y bueno, pues cuando quieras, Isabel, no vas a pasar imágenes, con lo cual, pues cuando quieras puedes comenzar. Muy bien. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar aquí. Agradezco la invitación de Ana Tostões. Y bueno, es una admiradora de Silvia Chico y de su percurso. Bueno, es con muy placer que voy a hablar un poco sobre ella. Y hablar de Silvia Chico es hablar de la historia del arte en Portugal en el siglo XX. Es, bueno, hay una liación constante entre los dos aspectos, de la crítica, del trabajo de Silvia Chico y la soledad en Portugal. Bueno, Silvia Chico es profesora titular jubilada de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Lisboa, presidente de la Asamblea General da ICA Portugal. Estudo Belas Artes e História del Arte, que é muito interessante porque há uma visão teórica e uma visão prática. Su tesis doctoral trata sobre la interculturalidad en el arte, en la relación este-oeste muy actual en nuestros días. Também estudiou literatura e cultura francesa en la Université de Nantes e História del Arte en la University of Boston. Ocupó 2 mandatos como presidente de AICA portuguesa, durante los cuales se celebraron 2 importantes congresos, uno en Lisboa, 1986, y otro en Macao y Hong Kong, 1995. Bueno, Silvia Chico fue una de las primeras mujeres a hacer crítica de arte en Portugal, destacándose su producción inmediatamente antes y después del 25 de abril, 25 de abril de 1974, en un medio claramente dominado por hombres, un medio dictatorial. Duplamente difícil. Este año de 2024 marca los 50 años de la Revolución de Abril de 1974, que puso fin a un régimen dictatorial, colonialista, cerrado, geográficamente y culturalmente periférico y estéticamente reaccionario. Esta es una cuestión muy importante relativamente à ditadura em Portugal, porque, por exemplo, Mussolini, o fascismo italiano, que ha influenciado muchísimo Libera Salazar, era estéticamente vanguardista, como sabemos, en la ligación estreita al futurismo de Boccioni y de otros compañeros. Y a Portugal no. E Portugal era efetivamente revolucionário, um país triste, um país cerrado e um país que se afastava completamente da nova vaga das vanguardas da segunda metade do século XX.
La dictadura portuguesa entre la dictadura nacional 1926-1933 y el Estado Novo 1933-1974 fue la dictadura europea más larga del siglo XX, con una política colonialista fuertemente contestada, inclusivamente por la comunidad internacional y por la Organización de las Naciones Unidas. Portugal fue, además, el país con imperio colonial más largo presente en 4 continentes. Es una cuestión que nos ocupa muchísimo en la actualidad, la cuestión postcolonial también, y que bueno, es necesario discutir, pensar en nuevas posibilidades. La historia no se apaga, la historia complexifica, torna-se más complexa. Y esta complexificación es a través de otras voces de los pueblos colonializados, de las mujeres, de las minorías, etc. En cuanto a la sección portuguesa de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, fundada en 1955, no comenzaría a funcionar verdaderamente hasta 1969, en gran medida debido a los esfuerzos de Fernando Pernes y Rui Mário Gonçalves, que fueron 2 grandes críticos de arte en Portugal. De este modo, se inaugurava um período mais organizado e efetivamente mais ativo da crítica de arte em Portugal, culminando com a instituição em 1981 do importante prêmio AICA, Secretaria de Estado da Cultura, luego AICA, Ministério da Cultura. Em 1967, o Congresso Internacional da AICA não aconteceu em Portugal por causa da ditadura. Bueno, em 76 era muito recente e também ha provocado questões. Silvia Chico. Uma outra coisa, em 1969, entre 69 e 70, em Portugal, AICA ha editado una publicación que se llamó Pintura y No. Esta publicación, específicamente sobre arte, ha salido con una revista mayor que era Arquitectura, 7 números. Silvia Chico reflexionó con gran claridad y sentido crítico sobre las propias mutaciones complejas que Portugal vivió en la post-revolución, en un país con todo por hacer, especialmente en lo que respecta a la enseñanza artística, práctica y teórica, a los museos de arte moderno y contemporáneo. Los museos de arte moderno y contemporáneo eran inexistentes, porque el Museo do Chiado es un museo republicano, mas no empezó a funcionar convenientemente só en 1994. La Fundación Calouste Gulbenkian, el Centro de Arte Moderno, empezó su trabajo en 1983. La Fundación de Serralves en Porto, que es un muy importante espacio dedicado a arte contemporánea, só apareció en los años 80 y só empezó a funcionar el Museo de Arte Contemporánea en 1999. Era um meio muito complicado e com muitas necessidades de variadíssima ordem. E o medio português necessitava efetivamente de reformas urgentes, muitas delas quais tardaram a materializar-se. Em um texto que eu cito muitíssimas vezes em meu trabalho, de Silvia Chico, de 1999, Silvia Chico diz, o texto se chama Antes e Depois del 25 de abril de 1974, e Silvia diz o seguinte: el 25 de abril y los tiempos que inmediatamente le siguieron podrían decirse que fueron una época de generosidad.
Solo cuando el poder político comenzó a organizarse es que las posiciones se extremaron y la mezquindad y mediocridad que aún hoy prevalecen en nuestra sociedad se hicieron sentir. Pero podría decirse que afectaron determinantemente el medio artístico. Creemos que no. Y también creemos que este no debe ni nunca debió mucho al poder político. Fin de citación. Es una afirmación corajosa y provocante con la cual yo concordo enteramente, porque de facto la revolución tardó a manifestarse en el dominio artístico y cultural, sobre todo cultural, porque nós en Portugal tenemos artistas modernos desde siempre. La cuestión es el medio. Pero el espíritu analítico y crítico de Silvia Chicó fue coherente y constante, tanto en los textos para catálogos, muchísimos textos para catálogos de exposiciones de diversos artistas, por ejemplo, Vítor Pomar, Graça Moraes, Álvaro Lapa, entre muchos otros. También catálogos y presencias en bienales internacionales, claro, como las mesas redondas y conferencias que organizó, unas que organizó, otras en que participó, así como las curadurías de exposiciones, destacándose en este ámbito de las mujeres y de este periodo muy conturbado y muy desafiador que fue el post-25 de abril. Silvia Chicó organizó con dos otras artistas, Clara Menezes y Emília Nadal, una exposición histórica en 1977, Artistas Portuguesas, que tuvo lugar en la Sociedade Nacional de Bellas Artes y que llevó al debate público, y cito el catálogo, las diversas maneras de una mujer ser artista en Portugal contra el despotismo machista. Esta exposición fue organizada y con Clara Menezes y Silvia Nadal, como he dicho, y también se presentó ese mismo año, 1977, el Centre Culturel Portugués en París, donde se realizó una mesa redonda con la presencia de las organizadoras, en que se discutió el tema la creatividad de la mujer en el Portugal de hoy. Y Silvia Chicó ha estado siempre una presencia activa, una voz con personalidad, claramente con opiniones muy concretas y de una forma bastante asertiva las ha mostrado y las ha escrito y dicho en diversísimas situaciones, que es una cosa que personalmente admiro mucho en su presencia y en su trabajo. Los años que se siguieron al 25 de abril, ese periodo, fue también la época curiosamente, de las mujeres artistas, un bloque de mujeres artistas muy importantes como Anna Hartley, Emília Nadal, Lourdes Castro, Helena Almeida, Túlia Saldanha, entre otras, que han establecido un punto de contacto importantísimo entre la arte portuguesa y la arte internacional. Y efectivamente, un otro aspecto, en Portugal tenemos algo muy singular, que es la conexión por estos años entre la arte conectada con la revolución y simultáneamente una arte conectada con la neo-vanguardia o vanguardia internacional. Y es algo muy claro, muy fuerte en este periodo, y que precisamente está presente también en estas exposiciones, concretamente en artistas portuguesas, con curaduría también de Silvia Chicó. En realidad, el desarrollo y maturación de la crítica de arte en Portugal debe muchísimo a acción comprometida, atenta y disponible de Silvia Chicó.
pero también a su postura de reconocimiento de la necesidad de valorar el papel de las mujeres en este proceso. Aún hoy queda mucho por hacer, tanto en la crítica como en el papel interventivo de las mujeres en ella. Por todos estos motivos, es más que justa esta homenaje a Silvia Chicó. Yo podré hablar un poco después, Silvia, si sea de cuestiones. Muchas gracias y ya. Perfecto, Isabel, muchísimas gracias. Sin duda un placer escucharte hablar sobre Silvia Chicó, un personaje fascinante, que tenemos la suerte de que está viva y que por tanto todavía podemos pues, acercarnos en algún momento a su trabajo y que ella misma puede incluso seguir, ¿no? Presente y participando de la vida cultural de Portugal. Es muy interesante además y me parece me parece fantástico, no encuentro otra palabra, que sea también una persona que además es una fuerte defensora y a que apoya el papel de la creación femenina y de las mujeres, de las artistas mujeres. Creo que eso es muy importante y tanto con ella como con Teresa, este luchar contracorriente de lo que les ha tocado históricamente, ¿no? Con un papel muy importante de los procesos históricos que tanto en Portugal como España Verdad, tienen muchas relaciones, ¿no? verdad. Tienen mucho en común, tenemos mucho en común. A continuación, si os parece, pasamos a María Luisa Faixedas. María Luisa es doctora en Historia del Arte, profesora de Historia del Arte Contemporáneo en la Universidad de Girona y secretaria de la Facultad de Letras. Es miembro de la Cátedra de Arte y Cultura Contemporánea y ha participado en diversos proyectos de investigación y de innovación docente. Entre ellas es coinvestigadora coinvestigadora principal del proyecto ALMA, Artistas Visionarias en España, Espiritualidad, Feminismo y Utopía. Su práctica docente está muy atravesada por la perspectiva feminista. Es autora de la Guía para la Docencia Universitaria con Perspectiva de Género para la Historia del Arte y, bueno, su trabajo ha sido traducido a varias lenguas, ha publicado textos, artículos, estudios, etcétera, y ha comisariado diversas exposiciones, entre ellas Fina Miralles o Anna Manella, o exposiciones como Sillo Pugués o Celso Lagar y Hortel Sabegué als Sants Catalans. Autora además de monografías como Del simbolismo a la abstracción, El ideal de la unidad de las artes en los orígenes del arte moderno, o Arte contemporáneo, Arte Contemporánea Girona, Arte contemporáneo en Gerona, del año 2021. Además de colaborar pues, con diversas instituciones. Si te parece, María Luisa, pues pasamos a escucharte a ti, que nos vas a hacer una semblanza de tu tocaya, María Luisa Borràs. Exacto. A ver, voy a compartir pantalla primero. A ver, un segundo. Se ve bien, ¿no? Pantalla completa. Ahora sí, está bien. Muchas gracias, María Luisa. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a la organización por invitarme a participar hoy en esta sesión. En segundo lugar, advertir que antes he perdido puntualmente la conexión. Espero que no vuelva a pasar, pero si volviera a pasar, pues esperadme, por favor. He tenido que volver a entrar y conectarme. Supongo que no va a haber ningún problema. Y en tercer lugar, quería agradecer concretamente a Adelaida Frías, que está aquí hoy, que es la hija de María Luisa Borràs, y a Pau Expósito, que es la persona que está trabajando con su legado bibliográfico, por asistir ahora, pero también por haberme ayudado a recopilar información para esta semblanza que voy a hacer seguidamente sobre esta crítica de arte tan importante en Cataluña. María Luisa Borràs, que nació en 1931, por tanto casi como Teresa Ortega, me parece que se llevan un año, y murió en 2010. Nació en Barcelona y murió en Palafrugell. María Luisa Borràs González fue una de las críticas de arte catalanas más destacadas de su generación, una generación que contó con algunos de los nombres de la crítica más importantes que ha dado nuestro país, autores algo mayores o más jóvenes que ella, pero que trabajaron coetáneamente. Estamos hablando de gente como Rafael Santos Turruella, Juan Eduardo Cirlot, Alexandre Cirici Pellicer, José Corredor Mateos, Daniel Giral Miracle, Francesc Miralles, algunos de ellos se han citado antes.
Y ella fue una de las primeras mujeres activas en Cataluña en una profesión que entonces, como vemos, como tantas otras, ejercían sobre todo los hombres y por lo tanto fue una pionera. Borràs se licenció en Filosofía y Letras y en Lenguas Semíticas en la Universidad de Barcelona en 1954. En 1963 pudo viajar a Nueva York porque obtuvo una beca de la Ford Foundation. Estuvo allí un año donde estudió arte contemporáneo en la New School. Y al volver a Barcelona en 1964 asumió la secretaría del Club 49. Después volveremos a hablar de este club momentáneamente. Asumió también en 1967 la dirección de la sección de Historia de Arte de la editorial Salvat, en la que estuvo hasta el 1973. En colaboración con autores como Francesc Vicens, Vicente Maestre y Eduard Carbonell, trabajó en enciclopedias y obras diversas sobre historia del arte. También ejerció de profesora de Historia del Arte Contemporáneo y de Teoría del Arte en la Universitat Autònoma de Barcelona entre el 1969 y 1974 y en la Escuela Eina en los primeros años 70. Cabe decir, sin embargo, que nunca llegó a consolidar un puesto de profesora o un puesto estable en ninguna institución artística, por lo cual toda la vida ejerció como freelance de la crítica y el comisariado, con las dificultades que esto implica para ganarse la vida dignamente en nuestro país. Eso quizá nos ayuda a entender por qué trabajó tanto también y en tantas tareas diversas. Por lo que se refiere a su formación y a este hecho de tener que trabajar siempre un poco por su cuenta, ella misma escribió en el prólogo de su libro sobre Francis Picabia, luego me referiré a él también, lo siguiente. Ella dijo: no he recibido beca ni ayuda de ninguna clase que diera soporte a mi investigación, que tanto habría facilitado mi trabajo. Cosa que nada tiene de insólito en los años en los que inicié este trabajo, en los cuales mi país se hallaba bajo una dictadura cuyos planteamientos yo no compartí nunca. No he tenido maestros, en el sentido de un magisterio ex cátedra, lo que es una carencia que nunca lamentaré bastante. Pero he de reconocer en Joan Prats y en Joan Miró un decisivo magisterio artístico y humano, que no es poca cosa, añado yo. Ciertamente después en este mismo texto reconoce la ayuda, los consejos e indicaciones de gente como Francesc Noy, Néstor Luján, Josep Palau y Fabra o Alexandre Cirici Pellicer. Pero esta idea, esta reflexión, ¿no?, sobre su formación y su punto de partida me parecía interesante. A finales de los años 60, María Luisa Borràs empezó su tarea como ensayista y crítica de arte en revistas como Europa y Canigó, y muy pronto se incorporó a Destino, una revista muy importante en ese momento. El primer texto que publicó fue sobre la obra de Alexander Calder y apareció el 26 de octubre de 1968. Escribió en Destino como mínimo hasta 1973. Ella constaba entonces como directora de la sección La Semana Artística, en la cual colaboraban otros autores, firmando siempre, como veis, María Luisa. Los temas que trató, que fueron muy diversos, eran casi más de historia del arte que de crítica. Escribió sobre autores como Marcel Duchamp, sobre Miró, pero también sobre las vanguardias de principios del siglo XX en Montmartre, sobre el escultor Cellini o las ruinas de Abu Simbel. En todo caso, dejó siempre clara su afinidad con las opciones artísticas más avanzadas, así como el alto grado de información y conocimiento que tenía sobre el arte del momento. Sobre esta cuestión, Borràs diría en una entrevista que le hizo el periodista Llàtzer Moix años más tarde lo siguiente: cuando empecé solo se hablaba de Nunell y de Mir. Es imprescindible conocer lo nuevo, lo último, en arte y en cualquier materia. Me gustan las sensaciones nuevas. En estos años, Borràs también actuó como corresponsal en España de varias revistas francesas, como por ejemplo Art Vivant, Opus International y Canal. Más tarde publicaría semanalmente sus textos, ahora ya sí plenamente de crítica de arte, en La Vanguardia, entre 1984 y 2004, aunque ya en 1971, como vemos, de hecho publicó un primer artículo sobre la Muestra Internacional de Arte de Granollers, siempre en su línea de apoyar el arte joven y el arte nuevo. Entre Destino y La Vanguardia solamente publicó más de 1.500 artículos. También escribió en otros muchos medios, como las revistas Oriflama, Simal, Guadalimar,
La Guía, que dirigió, Revistar, Revista de las Artes, Art Nexus, Mirmanda, Arte y Parte, el Diario de Girona y la revista Bonart. En 2005, ya instalada en Palafrugell, impulsó la revista cultural Bèl·lit, de la que salieron 9 números. Los últimos años escribió una serie de artículos sobre artistas empordaneses que tendrían que haber culminado en un libro, aunque finalmente no fue así. En la entrevista mencionada, Borràs también definió el trabajo del crítico de arte de este modo. La principal tarea del crítico hoy no es juzgar, lo fue, ya no. Ahora, aquello prioritario es compartir con el lector las claves que uno tiene para ayudarle a entender lo que le dice la obra. El crítico no es un juez, es un puente entre los artistas y el público. Borràs llevó a la práctica esta idea mediante una escritura clara y comprensible, aun siendo absolutamente rigurosa. En sus textos procura siempre ofrecer elementos de información y contexto que permitan al lector situar al artista u obras de las que habla. Tenía muy en cuenta que cuando ella empezó a escribir, la información sobre arte contemporáneo de la que se disponía en nuestro país era escasa y difícil de conseguir. Siempre intenta aportar pues, los datos históricos más relevantes, así como los comentarios que le parecen oportunos sobre temas de actualidad. E intenta poner siempre en relación el panorama artístico nacional con lo que estaba sucediendo a escala internacional, tanto cuando habla de artistas concretos como cuando se refiere a tendencias más generales. Borràs no desconocía las corrientes filosóficas y teóricas más contemporáneas y sofisticadas, pero su comentario sobre las obras y los artistas sobre los que escribe parte siempre en primer lugar de los aspectos más concretos y visibles, y no tiende a perderse en elucubraciones más o menos vagas o subjetivas. Hay muchos ejemplos de esta escritura en sus textos, pero para citar uno, me parecía interesante comentar estas reflexiones sobre la relación entre la práctica artística y la teoría semiótica, que escribió en este artículo titulado Arte y Comunicación, que apareció en Destino en febrero de 1973. En el artículo hay primero una reflexión más teórica, luego unas críticas de artistas concretas, y en un momento dado ella comenta, porque ella está hablando del predominio de la semiótica en esos momentos, aunque no lo llame exactamente así, y de la teoría por encima de lo que sería la observación de las artes. Ella dice, no voy a decirles ahora que la investigación lingüística con toda perdón, un segundo, con toda su, ay, perdonen, un segundo. Aquí. No voy a decirles ahora que la investigación lingüística, con toda su secuela, ha aportado cosas de absoluto interés sobre el funcionamiento del pensamiento humano, porque eso ustedes ya lo saben. Solo quiero apuntar que en las artes plásticas se está haciendo abuso de una terminología cuyo exacto significado escapa a aquel que no haya hecho paciente estudio de una serie de disciplinas, de modo que hoy, por un abuso científico, como ayer por un exceso de indocumentación, la jerga artística ha pasado insensiblemente de aquello de las imágenes fluctuantes a eso de la semiótica connotativa. Es decir, con un cierto punto casi irónico, ¿no? Cuestiona esta idea de que parezca que sin método y sin teoría no pueda en este momento hablarse de arte contemporáneo. A Borràs nunca le asustó, criticar, si era el caso y si lo veía necesario, duramente, incluso en alguna ocasión, aquellas exposiciones o aquellos proyectos que no le gustaban. En este sentido también era muy asertiva, como comentaba Isabel, que lo es Silvia Chico. Las hiciera quien las hiciera, fueran la Fundación Miró, la Caixa o el Colegio de Arquitectos. Y también era alguien que no dudaba en mojarse, en opinar, cuando daba su opinión justamente sobre los artistas de los que habla, aunque en este caso siempre de una forma muy constructiva y mucho más positiva. De hecho, se nota que a muchos de estos artistas, de los artistas de los que habló, los conocía personalmente, que visitaba muchos estudios y se nota también que le gustaba seguir su evolución y su progreso en el tiempo, cosa que su dilatada carrera le permitió hacer. Ella misma escribió en una ocasión,
esta diapositiva que me salía antes, que pocas cosas me parecen tan apasionantes en el arte como seguir el proceso del pintor. Siempre, pues, hace evidente en sus textos su compromiso con la modernidad y su actitud antirreaccionaria en el arte y, como veíamos en la cita inicial, en un sentido político más general. En 1977, y después de una estancia de investigación en París, se doctoró en Historia del Arte en la Universidad de Barcelona con una tesis sobre el artista Francis Picabia. La tesis se tituló Picabia y el dadaísmo en Barcelona. Se convertiría así, sin duda, en la experta internacional más importante sobre este artista clave de las vanguardias, que aún así hasta el momento había sido muy poco estudiado, quizá porque la heterogeneidad y la internacionalidad de su obra han hecho siempre muy difícil situarlo en algún movimiento concreto. Ella misma contó en el prólogo del libro que veis aquí, que fue Joan Miró el primero que le habló de Picabia y quien despertó su interés por él. En 1985 apareció en Polígrafa el libro Picabia, que es la tesis ampliada, que recogería toda su investigación sobre él y que se tradujo a varios idiomas. Ese mismo año obtuvo el premio ACA en la categoría de publicaciones. Borràs también estudió otros artistas de vanguardia que habían pasado por Barcelona durante los años de la Primera Guerra Mundial, como por ejemplo Olga Sájarov o Arthur Cravan, sobre el cual también publicó una biografía en 1993. En calidad de experta sobre el artista, Borràs aparecería también en la película documental de Isaac y la Cuesta, Cravan vs. Cravan, en 2002. Borràs fue autora de muchas otras monografías y textos sobre autores diversos como Miró, Antoni Tàpies, Eduardo Chillida, Josep Niebla, Amelia Riera o Moisés Villèlia, así como sobre temas concretos como por ejemplo los juguetes o el arte del objeto japonés. Junto con Joan Prats trabajó en la colección Photoscopes entre 1966 y 1979 para la editorial Polígrafa. Escribió el texto de 7 libros y también, en algunos casos, como en este del libro Desert, hizo las fotografías ella misma, también en el de Lluís Domènech i Muntaner. Desde principios de los años 70 también se fue profesionalizando como comisaria de exposiciones. Organizó más de 90 en varias poblaciones catalanas, españolas y europeas, e incluso en Japón y en los Estados Unidos, y en centros tan prestigiosos como el IBAM, el Reina Sofía, el Pompidou o la Fundación Miró. Entre los artistas que trabajó en sus exposiciones se cuentan nombres como los de Pablo Gargallo, Man Ray, Arístides Mallol, Enric Ricard, Picabia, por descontado, o Picasso. También fue la comisaria del pabellón español de la Bienal de Venecia en 1990, donde mostró la obra del artista catalán Antoni Miralda. Y también se interesó por el arte latinoamericano y del Caribe, por los artistas de Cuba y de México, cosa que no es demasiado habitual en los comisarios y críticos españoles de su generación. Durante la década de 1980 creó una productora audiovisual, Proviart, mediante la cual realizó diversos documentales dedicados a la difusión de artistas catalanes, en los que ella trabajó como guionista, directora y productora. Así, en 1981 realizó un documental sobre Antoni Tàpies y el mismo año también sobre Pablo Gargallo, y el año siguiente el documental Picasso Nuestro, sobre Picasso, obviamente. Esta colección se tituló Photoscopes Sonoros, en homenaje a Prats, a Joan Prats. Quedaron inacabados los documentales dedicados a Miró y a Sert. Como apuntábamos, de muchos de los artistas sobre los cuales escribió o con los cuales colaboró, fue amiga personal y compartió con ellos comidas y tertulias, como por ejemplo, como vemos aquí, con Tàpies, con Viladecans, con Joan Brossa, del patronato de la fundación del cual en su momento sería miembro, obviamente de Miró. Solo sobre Joan Miró escribió una veintena de artículos. Su relación con él y su fundación merecen un comentario aparte, a partir de lo que la propia María Lluïsa Borràs contó en un artículo en La Vanguardia y de lo que más adelante amplió Victoria Convalía en un texto muy completo sobre la cuestión. Como he apuntado antes, Borràs colaboró con Joan Prats, que fue amigo íntimo de Miró. Joan Prats, de él casi no tenemos fotografías, pero aparece en esta fotografía a la derecha, detrás de María Lluïsa, al lado de Calder. Joan Prats había sido un íntimo muy amigo de Miró y fue quien impulsó en su momento el Club 49, un club de actividades culturales en Barcelona,
y María Luisa Borràs fue secretaria de este club, como cuenta en este documento que tenemos aquí fotografiado. En el documento también comenta, hemos visto antes que para ella Prats era un maestro, aquí lo cita o se refiere a él como su mentor y su padre y madre en el mundo del arte. En 1967, Joan Prats, María Luisa Borràs y Francesc Vicens, que en ese momento era su pareja, impulsaron el embrión del proyecto de lo que acabaría siendo la Fundación Joan Miró. Fueron ellos tres, por ejemplo, los que llevaron a cabo la selección de obra que tendría que formar parte del fondo de la nueva institución a partir de una gran exposición Miró que se celebró en la Fundación MAEC. Al cabo de un tiempo, Borràs empezó a trabajar como asistente personal de Miró en Barcelona y participó en múltiples tareas relacionadas con la Fundación naciente. En mayo de 1971 se constituyó el patronato y ella fue nombrada directora del mismo, como mínimo hasta la inauguración del centro. Para prepararse para el trabajo, fue a Londres a trabajar a la Tate Gallery con Roland Penrose. Cuando volvió y para su sorpresa, se encontró con que este cargo lo asumió Vicens, sin que nunca se le explicara claramente el motivo del cambio. Borràs, de forma más sutil y con valía con más claridad, atribuyen esta decisión al hecho de que un incidente que tuvo lugar en diciembre de 1970 en relación con el encierro de intelectuales en Montserrat hizo posiblemente que el entorno de Miró la viera como excesivamente politizada. En cualquier caso, Borràs sería secretaria general de la Fundación y después miembro de su consejo ejecutivo. María Luisa Borràs no aplicó en su trabajo una perspectiva específicamente feminista, pero ella era muy consciente de su singularidad como mujer crítica en un mundo en el que la mayoría de protagonistas que contaban, artistas, coleccionistas o críticos, eran hombres, y de cómo esto podía suponer y suponía un hándicap en diversas situaciones y de distintas maneras. Es muy posible que este hecho jugara un papel en la historia de la Fundación Miró que acabamos de explicar. Borràs coleccionó obra de mujeres artistas, que a menudo también eran sus amigas, y escribió textos sobre muchas de ellas. Por ejemplo, sobre la ya citada Olga Sájarov, a la que dedicó una exposición, o sobre Amelia Riera, a la que dedicó un libro y que era una artista que sin duda le gustaba mucho, así lo dejó escrito. Pero también escribió sobre otras mujeres como Esther Bosch, María Girona, Dorothée Seltz o Eulàlia Valldosera, por citar solo algunas. También escribió sobre artistas que sí que situamos en un contexto más claramente feminista, como la artista de Costa Rica Priscila Monge, a la que entrevistó. Junto con Daniel Giral Miracla, José Corredor Mateos y Pep Vallès, fue una de las impulsoras de la creación de la Asociación Catalana de Críticos de Arte, ACA, como entidad distinta de la Asociación Española de Críticos de Arte, y como tal también sería miembro activa de AICA. Su trayectoria fue reconocida con la Medalla al Mérito Cultural que le otorgó el Ayuntamiento de Barcelona en 2004 y con el ingreso como académica correspondiente en la Real Academia Catalana de Bellas Arts de Sant Jordi en 2006. También recibió un homenaje por parte de la revista Bonart en 2009 que se celebró en los espacios de la Fundación Vilacasas. Su fondo bibliográfico, que comprende más de 20.000 volúmenes y es actualmente propiedad de la Nando Anel Saperetti Foundation, ha sido cedido a la Universidad de Girona. La mayor parte del mismo ya es consultable y en el momento de escribir estas líneas podemos decir que se está acabando de catalogar la parte de los pequeños catálogos. Estas son fotografías de la instalación del fondo. El estudio del mismo nos permite darnos cuenta de la bibliografía internacional que Borràs adquirió y manejó y de las revistas también internacionales a las que tenía acceso. En este caso, estos son los libros dedicados a Miró. Su fondo documental, por otro lado, fue donado por su hija al archivo del MACBA, del Centro de Estudios de Documentación del MACBA, en 2015 y está ahora siendo catalogado. Consta de unos 60.000 documentos que se relacionan con todos sus ámbitos de trabajo, investigación, docencia, difusión, algunos de los cuales ya se pueden consultar en línea. Quería terminar remitiéndome a unas palabras que le dedicaron dos personas que la conocieron bien y con los que ella trabajó. Por una parte, el crítico Daniel Giral Miracla, que trabajó con ella en Destino y que escribió sobre María Luisa lo siguiente. Dijo: María Luisa fue una mujer tenaz, trabajadora, inflexible, gran defensora de sus ideas y una de los protagonistas más relevantes de la escena artística barcelonesa de la segunda mitad del siglo XX. Era una persona muy querida por la comunidad artística catalana que ejerció su maestría
e influencia en las generaciones posteriores de críticos e historiadores del arte. Y aún, para terminar del todo, quería citar unas breves palabras de Frédéric Pau Berrier, que pronunció en motivo del ingreso de Borràs en la Real Academia. Berrier dijo que lo que la caracterizaba era el hecho de, y cito, ser capaz de hacer participar a los demás de aquello que una persistente investigación en el mundo del espíritu ha sabido descubrir, y no habría podido egoístamente reservarse para ella sola. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Muchísimas gracias. Hasta ahora ya hemos terminado con las ponencias por parte de nuestras ponentes. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta. Yo, bueno, tengo que decir, María Luisa, que me ha encantado escuchar el perfil de tu tocaya y que honestamente me siento muy representada por ella. Veo que no han cambiado mucho las cosas en tantos años y lo cual me da, no sé si pena o risa. Y me medio, no sé si hace gracia o no, que llevemos 50 años como mínimo con esta cosa de que del abuso de cierta terminología en la crítica de arte, ¿no? Que esto más que acercar al público al arte lo que hace es alejarle. Esto ya lo dijo Borràs en el año 73 y creo que a día de hoy, pues por desgracia se sigue practicando. Sí, sí. Y, total, totalmente, ¿qué podemos decir? Yo creo que incluso es uno de los lugares comunes cuando nos encontramos, ¿no? Esta cosa de que se trata como de huir de esta criticidad de la crítica de arte o de la escritura en arte. Y no sé si no sé si nos estamos, como se dice en catalán, no sé si es el sortimbe, no sé si nos estamos saliendo bien de esta. No sé qué opináis las demás. Veo que hay alguna intervención en el chat. Yo, bueno, aparte de dar la palabra ya a la gente como que quiera intervenir, quería comentar algo. Yo creo que es inevitable que cuando hablamos de nuestras predecesoras, claro, nosotras nos hemos encontrado ya mucho camino hecho, camino que nos han ayudado a abrir sin duda a ellas, sin duda a Teresa, María Luisa o Silvia. Y creo que es inevitable cuando hablamos de pioneras de la crítica de arte, tanto en España como en Portugal, creo que es inevitable hablar de temas de género, es decir, de cómo los temas de género han atravesado su práctica laboral o su práctica profesional, o incluso también su estilo de escritura, incluso. Eh, Me pregunto hasta qué punto tanto ellas como las artistas o los artistas a las que apoyaron en su momento, porque es indudable que apoyaron y acompañaron la carrera de muchos artistas, hombres y mujeres, si fueron de alguna manera ninguneadas por su entorno, en qué manera fueron quizás en algún momento tratadas con cierto paternalismo. En el caso, por ejemplo, de Teresa, tú lo comentabas, Blanca, hay una crítica de sus primeras exposiciones como pintora con aquello de una madre de familia, ¿no? Con esta verborrea o esta jerga que se utilizaba a principios del siglo XX, ¿no? Como tan paternalista hacia las mujeres. Me pregunto si vosotras en esta investigación de las semblanzas de estas precursoras, si habéis notado pues un poco este paternalismo del resto del mundo de la crítica, esta especie de, bueno, no sé si ninguneo, pero un poco dejada de lado, dejar a estas mujeres de lado, pues por el hecho de ser mujeres, ¿no? Que en este momento es algo que atraviesa mucho. Si queréis, como, no sé, contestar a alguna de vosotras. Blanca, no te oímos, ¿eh? A ver, ¿se me oye? Sí, ahora sí. Digo que son mujeres con mucha fuerza, las tres que hemos dicho. O sea, Teresa pues se ponía contra todo el mundo. Era una fuerza que, que todo el mundo lo comentaba. Iba por delante, porque hizo escultura contemporánea en España cuando era un tema inédito, no se había estudiado nunca y iba con todos los artistas y sí, y estaba, pues oye, paternalismo era otra cosa. O sea, aquí siempre ha habido un techo de cristal y lo hemos sufrido, yo creo que todas, ¿no? De alguna manera. O sea, que eso es evidente, pero bueno, son personas, yo creo que las tres que se han presentado aquí, que son rompedoras, las tres. María Luisa Borràs, fíjate, se fue a Nueva York muy joven y eso le abrió un camino imparable, claro. Otras lo tenían más difícil, como Teresa, porque se casó muy joven.
Entonces, claro, estudió con 5 hijos, ¿eh? Eso tiene, porque yo estaba con mi curso, pero estaba en mi curso una señora ama de casa con 5 hijos y que encima escribía en un periódico, o sea, que es que llevaba todo. O sea, que eso da índice de cómo era. No quería quedarse en casa. Claro. No sé si Isabel o María Luisa tenéis algo como que aportar también de vuestras respectivas referentes. Creo que el paternalismo es actual, no es algo que tenga desaparecido. Sí, bueno, yo en el caso de María Luisa Borràs un poco ya lo he comentado, ¿no? Ella era muy consciente de esta posición de ser mujer en un mundo que es muy masculino y que ella a lo mejor tenía que aportar, digamos, un extra de autoconfianza, de determinación y de posicionarse, ¿no? Porque si no, el peligro de que te coman el terreno es como mucho más importante, ¿no? Y como a veces tenías que navegar sin ninguna duda en este espacio, ¿no? Y seguramente esto, su condición de ser mujer en alguna ocasión probablemente la perjudicó, aunque no fuera de forma obvia y directa, ¿no? Pero seguramente sí. Y por tanto, esta idea de que, y bueno, y me consta que ella lo veía un poco así, ¿no? De que había que ser mujer de una forma incluso a veces adoptando incluso algún valor masculino, ¿no? De un extra de asertividad, ¿no? Como decíamos, porque si no es un mundo muy difícil. Ella también fue madre joven, no de 5 hijos, pero también desarrolló su carrera, ya digo, y sin ninguna posición nunca fija, ¿no? Y teniendo también una familia a la que mantener, ¿no? Con lo cual, eso también ayuda a entender esta actividad tan intensa, ¿no? que desarrolló. Sí, no, totalmente. Claro, son perfiles un poquito diferentes, pero sin duda las tres se caracterizan por tener una fuerza increíble, ¿no? Increíble incluso para el modelo de mujer que se pretendía en aquellos años. Todo y que a partir de los años 60, tanto en España como en Portugal, pues empieza a recibirse todas estas olas de los segundos feminismos, etcétera. Lo cual me lleva a comentar una cosa que hace tiempo que tengo en la cabeza, que era cómo muchas veces los feminismos actuales de alguna manera niegan o rechazan a todas estas precursoras cuando creo que realmente tendríamos que ponerles alfombra roja y hacerles los honores, ¿no? Porque sin duda ya se ha abierto el camino y no se ha inventado nada, o sea, no se ha inventado la sopa de ajo en el siglo XXI, es decir, que todo estaba ahí, ¿no? Y que fueron estas mujeres las que permitieron que gente como yo, por ejemplo, o como vosotras, pudieran hacer sus carreras con unos techos de cristal quizás un poquito más delgados que ellas, ¿no? También hay que decir que ellas eran mujeres de rompe y rasga y que, claro, quizás si no tienes ese tipo de carácter, pues probablemente algunas que no tenían ese tipo de carácter se fueran quedando atrás porque las circunstancias te llevaban un poquito por ahí, ¿no? En ese sentido, también quería preguntaros y luego ya os dejaré tranquilas y daré paso, hay un par de intervenciones en el chat. Em, em, si pensáis ¿de qué manera podríamos restituir esta memoria de estas pioneras y de qué manera podríamos, digamos, facilitar el acceso a su trabajo a nosotras, a estas generaciones que hemos ido detrás y que muchas veces es muy complicado de encontrar ese trabajo, ¿no? Cuando me refiero a que es complicado de encontrar ese trabajo, no me refiero a ir a la biblioteca del MACBA o ir a la biblioteca de la Universidad de Lisboa, sino en temas más bien online, que es donde pues ahora mismo es donde más se encuentra la información, para bien o para mal. No sé qué pensáis. Sí, bueno, por lo que se refiere a Borràs, como decía, el MACBA en principio en algún momento irá catalogando y digitalizando. Hay algunas cosas ya digitalizadas, pero yo creo que lo que faltaría es algo que a lo mejor se hace desde el MACBA, a lo mejor desde la Universidad de Girona, ya lo veremos, pero es poner también disponibles los artículos o al menos una selección de textos, ¿no? Que estaría bien también tenerlos en papel. Es una idea que estos días estamos, bueno, le estamos dando vueltas y nos gustaría, como se hace en otros casos, ¿no? Publicar y dar acceso por las dos vías a los escritos, que al final es el legado principal que nos han dejado, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es muy importante siempre esta labor de preservación y documentación. En el caso de Borràs, su hija
ya ha trabajado mucho en esto y continúa trabajando en ello. Y es importante que podamos ir manteniendo esta... Siempre tiene que haber alguien que cuide el legado, ¿no? Si no hay alguien que lo cuide, se pierde. Pierde. Y bueno, yo creo que las tres pueden tener instituciones que de alguna forma pues lo cuiden y lo promuevan, ¿no? De caras al futuro. Sí, Silvia, hay libros en la Gulbenkian, por ejemplo, que es una importantísima institución en Portugal, pero tal vez podamos pensar en una historia de la crítica. No hay una historia de la crítica, creo. Claro. O está demasiado dominada por otro tipo de figuras. Y Sí. también, no sé si, ahora no recuerdo quién de vosotras tres lo comentaba también, que hay una falta de estudios como más del tipo más científico, es decir, tesis doctorales o trabajos de final de máster que trabajen sobre estas figuras, ¿no? Y sobre la Ujú. aportación crítico-teórica que han tenido o la aportación que han tenido en el desarrollo de carreras artísticas, ¿no? Ujú. Ese apoyo que siempre hay, ¿no? Desde la crítica de arte a la práctica artística. No sé quién de las tres lo decía, pero me ha parecido muy interesante, muy importante. Sí. Es que la crítica, en lo que es lo académico, la crítica siempre se ha visto marginal. Y eso es con lo que hemos chocado, bueno, Teresa y yo misma. O sea, bueno, se dedican a escribir. Ya. Es como periodístico, con comillas. Entonces ahí yo creo que es toda la dificultad en el medio académico. Fuera sí, claro, pues pero es que lo que hacemos es publicar todos, ¿no? Todos y todas. Pero respecto a la crítica, en eso estamos todos igual, ¿eh? Tanto hombres como mujeres. Bueno, ahora lo de publicar cada Ya, vez menos porque cada vez hay ¿Posso menos decir medios. algo? Sí, Yo sí, por estoy con favor, una Ana, conexión adelante. muy mala. Solo decir que desde AICA y desde las posibilidades de las webs, claro que nunca es un trabajo de fondo, más esta idea de hacer un repositorio de crítica y de incluir las mujeres críticas puede ser un pequeño paso para divulgar estas extraordinarias mujeres, de los quiero agradecer inmensísimo. Yo Silvia Chicó la conocía naturalmente, mas ha sido una revelación me encontrar con Teresa Ortega y con Luisa Borràs, que extraordinarias mujeres, porque también han pasado régimen franquista, claro que España siempre un poco más grande, abierto, y Cataluña con unas otras posibilidades de gente más combativa, puede ser muy interesante. Muchas gracias. Bien, pues em, llevados por el entusiasmo, yo seguiría hablando con vosotras hasta el infinito, pero bueno, voy a dar un paso a las intervenciones que hay en el chat, ¿vale? Si os parece, las voy a leer y también os animo a que si alguien tiene alguna cuestión, alguna pregunta o algún comentario o algo que aportar, que, que, que lo pida, que abra el micro bueno, siempre es más interesante escuchar otras voces, ¿no? Comento que Linda Felix, por ejemplo, ha comentado en el chat interesantes ponencias, felicidades a todas. Tengo un proyecto hermoso llamado Memorias Femeninas con 4 versiones con artistas mujeres internacionales y exposiciones realizadas en la ciudad de Bogotá. Sería interesante llevar el proyecto a otros espacios. Bueno, si alguien pues le parece interesante y puede colaborar, pues sería bueno. Linda, nos ha dejado ahí su contacto y ojalá pues que consigas esto, Linda. Porque yo creo que también es importante que nos apoyemos entre nosotras. Porque bastantes techos de cristal se han roto ya, pero todavía quedan. Ana Pérez Millán comenta, valoro mucho la puesta en valor de estas 3 figuras y sus aportaciones a la crítica del arte, la cual considero que debe ser politizada y posicionada. En la línea de lo que decía Pilar, se podría restituir la memoria de estas mujeres ofreciendo premios de crítica sobre su nombre, estancias, etcétera. Premios que sean también para mujeres, por ejemplo. Hoy en día la crítica está ciertamente descafeinada, hecho que nos tiene que hacer reflexionar sobre nuestro contexto y qué rol están tomando las instituciones. Podría ser que nos encontremos en un periodo de cambio, aunque también estamos en un contexto invadido por propuestas que invitan a las minorías, pero de una manera políticamente correcta, sin entrar en posiciones fijas. Muchas gracias a las 3 ponentes y a las asistentes, muy orgullosa de haber presenciado este acto. Y después de comentar, quizás tendríamos que plantear habilitar los mecanismos para que se produzca el reconocimiento de figuras como ellas. Es decir,
sin duda, reconocimiento lo están empezando a tener, pero no podemos tampoco dejarlo estar. Es decir, no podemos pensar, y pienso, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, que por mucho que pensamos que hemos avanzado mucho, lo tenemos todo ganado, que tenemos que dejar de trabajar sobre estos temas, ¿no? Pues sí, Sí, todos estamos claro, contigo. claro. Jesús Pedro, veo que abres la cámara, no sé si tienes algo que comentar. Bueno, pues sí, tenía muchas ganas de decir que yo también he disfrutado y que ha sido un descubrimiento para mí conocer figuras que el año pasado conseguimos interrelacionar porque habían tenido vidas paralelas, incluso relación a algunos de los referentes. Está bien que hayamos puesto un título a toda esta serie que no sea ni masculino ni femenino, ¿verdad? Referentes. Mm. Y lo mismo que el año pasado, gracias por citarme al inicio, ¿no? Diciendo que había sido ocurrencia mía al proponer equilibrar la balanza. Yo creo que tenemos que, si se puede pensar ahora en este momento de culminación de este webinar, ir pensando en otras maneras de equilibrar la balanza en futuros webinars para los subsiguientes referentes. El webinar es solo una parte del proyecto. La cuestión es ir alimentando poco a poco todo este repositorio que las respectivas secciones de AICA en Portugal, Cataluña, España, están haciendo con documentación de sus críticos de arte para una historia nuestra, que si no la hacemos nosotros, no sé quién la va a hacer. Y afortunadamente ahora el dinero que entre AICA y las secciones nacionales se aúna, no es solo para este webinar, sino también para esa y otras necesidades, incluso unas posibles publicaciones. Y por eso es importante seguir. Yo os animo a pensar cómo continuar con esta idea de los futuros webinars, sobre todo para seguir interrelacionándonos entre las tres asociaciones, que esta labor que hemos comenzado continúe. Y creo que algunas de las cosas que aquí se han hablado podemos tomar algunos hilos para continuar, ¿no? Teresa Ortega Coca trabajó desde Valladolid y ese desequilibrio territorial del que hablaba Blanca, que supo labrarse una carrera fuera de las grandes capitales, sería un posible tema para un webinar, ¿no? Cómo ser crítico de arte en Girona o yo qué sé, ¿no? O en O en Zaragoza Zaragoza. o donde sea, ¿no? Quizá ahí se me va demasiado el plumero. Venga, vamos a pasar a otro tema. No, A pero mí porque hay también. otros, ¿no? En el caso de la portuguesa Silvia Chico, me ha parecido entender que tenía también apuestas plurales por otro tipo de artes, incluso fuera de Portugal, ¿no? Que serían las bienales, etcétera. Esto nos beneficiaría mucho, porque a veces tendemos a centrar la atención en cómo apoyan a los críticos nacionales de su respectivo ámbito territorial y nos cierran los webinars a la participación internacional, que ya ha ido disminuyendo, ¿no? Antes teníamos más escuchantes o participantes en la audiencia latinoamericanos, pero también al apoyo, porque esto se vota en la ICA, ¿no? Entonces yo creo que otra posibilidad sería cómo los críticos de nuestros respectivos ámbitos territoriales han atendido al arte iberoamericano o al arte internacional y no solo al respectivo. Y luego, escuchando la última intervención, María Luisa Borrás triunfó al margen de la academia. Las otras dos fueron catedráticas, pero ella se ganó la vida con una carrera de freelance. Y eso sería otra cosa que hay que equilibrar, ¿no? Porque es muy fácil, los que somos académicos, no sé si somos maestros, a veces conseguimos tener discípulos, pero los que están al margen de ese punto, de ese tipo de trabajo, lo tienen más difícil, ¿no? Para conseguir luego ser recordados y pervivir como referentes. Fijaros, ya tenemos 3 temas para futuros años que se me ocurren, ¿no? A partir de lo que aquí he tratado. Y yo creo que sería, bueno, y a ver, igual se os ocurren otros, pero que no se acabe esto aquí, por favor. Vamos a intentar continuar con este hilo que hemos retomado y que nos informen los que están al frente de los repositorios cómo va eso, ¿no? Que tenemos mucha curiosidad por empezar a consultarlos cuando sea posible, que estén disponibles.
Totalmente, yo me Mm. muero de ganas de empezar a leer, Jesús Pedro, y me muero de ganas por los próximos webinars, porque estos 3 hilos que has apuntado me parecen necesarios y inmediatos. No sé si Miguel Ángel o Joan o Ana quieren comentar alguna cosita más. No sé si alguien del público quiere hacer algún comentario, alguien del público, como si esto fuera un concierto. No sé si alguien de las asistentes quiere abrir el micro y hacer Pilar, algún muy comentario. rápido. Solo Sí. quería apoyar las propuestas de Jesús Pedro, que ha sido muy activo en el último webinar y que creo que tenemos que seguir. Y yo tengo que salir, perdones, 1000 perdones, mas estoy en España y tengo mismo que salir y agradecer a todos, Pilar e Isabel, ha sido fantástico, muy interesante, muy vivo, muy bueno. Gracias muchas. Y Muito perdón obrigada, porque Ana. mi conexión estaba pésima, he caído, he venido, bueno. Muchas gracias, Pilar. Lo has conducido de magnífico, con mucha Obrigada. vivacidad. Qué bien. Gracias. Gracias. Bien, Enrique, hay un comentario en el chat que dice: enhorabuena, resumida, histórica, exhaustiva y contundente sobre la mujer en el arte y la crítica, la intervención de las 3 ponentes. Felicidades a las 3 ponentes, me ha parecido, bueno, me ha parecido interesante, maravilloso, coincido con Enrique. No sé si hay algún comentario más, Miguel Ángel, Joan, ya como para cerrar. Yo agradecer de nuevo todo el trabajo y las ideas aportadas también por Jesús Pedro y por todos con esa intención de dar continuidad. Eso es lo que queremos hacer y en el caso del repositorio, pues sí, yo creo que Cataluña está trabajando ya bastante avanzado. Nosotros tenemos información también todavía con problemas lógicos de derechos de imagen, derechos de autor, que es lo que más trabajo cuesta, pero bueno, en breve haremos también la presentación pública. Y esa es la idea, que no sea solamente una sucesión de encuentros puntuales, sino que al final se cree ese gran repositorio de consulta libre en abierto sobre todos esos referentes de la crítica. O sea que por nuestra parte ahí seguiremos empujando y animando. Gracias, Miguel Ángel. Joan, no sé si quieres comentar alguna cosita o Yo solo despedirte. dar las gracias a todos, a los espectadores por haberlo seguido con mucho interés y con muy buenos comentarios, y a las ponentes por sus presentaciones tan buenas, exhaustivas, y que nos dan ganas a todos de seguir con este proyecto en el futuro. Bien, pues muchísimas gracias, Joan. Yo creo que ya está todo el pescado vendido y esto ya podemos ir cerrando. Muchísimas gracias a Cristialén por el apoyo técnico y haber estado ahí. AICA Internacional, gracias. Gracias a las 3 secciones de AICA, AICA Portugal, AICA España, AICA Cataluña, que sigamos colaborando a este nivel ibérico por muchos años y que no sea esto un hecho puntual, sino que sea realmente el inicio de una gran amistad, como decía aquel. Y bueno, muchas gracias a las 3 ponentes, Isabel, Blanca, María Luisa, gracias a las 3 pioneras, a las 3 referentes. Y muchas gracias al público, a las espectadoras y espectadores que habéis estado ahí atendiéndonos a estas horas estupendas de la tarde. Y bueno, pues esperamos vuestra presencia en próximos años. Muchísimas gracias y que vaya bien la tarde.